Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta tercera y última jornada académica de ALIM 2025 aquí en Cartagena. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien. Les di 15 minutos más para poder empezar, para que pudieran sentarse, porque se entiende que también hubo un momento ayer de disfrutar de la ciudad y de eso se trata también, que pudieran salir enamorados de Cartagena, que quieran volver a Colombia. Aquí siempre quedan las puertas abiertas para todos los molineros de Latinoamérica. Ha sido un inmenso honor compartir con ustedes, conocerlos, poder compartir. Qué gente tan chévere, tan profesional, tan cálida sobre todo. Así que donde estén los molineros me pueden llamar siempre, que yo voy a asistir feliz. Ya saben que vamos a tener traducción simultánea, coffee breaks nuevamente para que puedan terminar de hacer networking, pero ya vamos a iniciar ahora sí oficialmente con la agenda académica de este tercer día, así que vamos a invitar al escenario a Radamés Muñoz y a Liudmila Oriz de StoneX Group para iniciar la charla entendiendo el efecto de la volatilidad en los mercados de trigo. Bienvenidos, el escenario es todo suyo y el tiempo está ya en pantalla para que puedan ir guiándose. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primeramente, agradecer por la gentileza de la invitación, la oportunidad para estar aquí. Muchas gracias a ALIM, todos sus organizadores, a la ANDI, Fedemol. Y ya que estamos de salida, ya aprovechar también para felicitarlos a todos por la organización de este maravilloso evento. Todos en algún momento hemos escuchado hablar de volatilidad. ¿Por qué? Porque estamos constantemente mirando el mercado. En el caso de los mercados de trigo, a veces hemos visto que la volatilidad sube y pensamos automáticamente en precios altos, o que la volatilidad baja y pensamos en momentos como los que se han vivido este año, quizás en que los precios han dado un respiro a los compradores. Sin embargo, nosotros como seres humanos no estamos naturalmente preparados para entender qué es lo que la volatilidad significa. Tenemos a veces una idea no del todo cierta de lo que es la volatilidad. Y les voy a poner un ejemplo. El periodo entre 2020 y 2022 fue el periodo más volátil, no solo de los mercados de trigo, sino de muchos otros commodities. Primero tuvimos la salida de la pandemia con un incremento de precios fuerte que luego se unió con la guerra del Mar Negro. Si miramos el cambio de los mercados como una diferencia entre lo que son los precios más bajos iniciando el periodo y los precios más altos, vemos en este caso tanto Chicago como Kansas incrementaron en precio más de $10 por bushels, o si lo prefieren en toneladas métricas, más de $370 por tonelada métrica de cambio. Y muchos habrán pensado o relacionado esto con volatilidad. Y no es menos cierto, la volatilidad en esos momentos alcanzó sus rangos más altos de más de 100%. Sin embargo, veámoslos desde otro punto de vista. Aquí tenemos los mismos gráficos de Kansas y Chicago, de los precios de los futuros en la parte de arriba, y abajo tenemos la medida de la volatilidad. Y lo primero que me gustaría que observaran es que no siempre volatilidad y precios van en la misma dirección. Antes inclusive de que los precios explotaran al alta, teníamos volatilidades relativamente estables, contrariamente a lo que se pudiera pensar. Luego, saliendo de la pandemia, hubo momentos en que los precios se mantuvieron relativamente estables, sin embargo, tuvimos volatilidades que variaban. Y aquí les dejo la primera idea. No necesariamente siempre volatilidad es igual
a incremento de precios en el mercado. Volatilidad no es tendencia, no es dirección. Volatilidad es cuán rápido se producen en un periodo de tiempo unos cambios en los precios. Así podemos tener mercados al alza con volatilidades bajas o mercados a la baja con volatilidades altas. La otra situación es que cada commodity, cada producto tiene su propia volatilidad. Incluso los diferentes mercados de trigo, los 4 que más conocemos son trigo de Chicago, Kansas, Minneapolis e incluso el trigo europeo, no necesariamente siempre tienen la misma volatilidad. Lo que quiero es que piensen que la volatilidad es como el temperamento del mercado. Digamos, piensen en un mar donde la marea sube, que la marea sube, esa es la tendencia, pero puede subir con un mar en calma o con mucho oleaje. Y el mar en calma o el oleaje sería la volatilidad. La otra cosa que ven es que la volatilidad se expresa en porcentaje. También para medir la volatilidad tenemos que partir de un punto y a partir de ese punto hacer un análisis histórico en el tiempo. ¿Y por qué también en porcentajes? Porque no se puede ver de una manera nominal la diferencia de precios en los mercados de futuros. Y les voy a poner un ejemplo. Piensen en cualquier mercado, no importa en qué unidad cotice, centavos por bushel, dólares por tonelada, centavos por libra. Pensemos en un precio de 635 puntos que incrementa a 655. Ahí vemos que hay un incremento de 20 puntos. Pensemos ahora en un commodity que incrementa su precio de 135 puntos a 155 puntos. Un incremento también de 20 puntos. Sin embargo, en términos porcentuales, no se ve igual. No es lo mismo un incremento de 20 puntos en un mercado a partir de 135 que un incremento de 20 puntos en un mercado a partir de 635. Es mucho más contundente en el ejemplo de abajo. Y es por eso que la volatilidad siempre se analiza en porcentajes, no en términos lineales, porque los mercados de futuros no se comportan de manera lineal, sino de manera relativa, y siempre partiendo de un punto determinado. Ahora, ¿de dónde salen estos porcentajes y cómo se calculan? En mi país dirían cómo le entra el agua al coco, ¿no? Lo que hacemos es, ya mencioné que hay que partir de un momento en el tiempo y de ahí analizar cómo ha variado el precio. En el caso de mi ejemplo, voy a tomar los cierres de los precios de trigo de Chicago de un mes. Y hago la aclaración que no son los precios reales actuales, porque los reguladores me multan si es que se imaginan que estoy hablando o pronosticando precios acá. Tomemos entonces los cierres del último mes, 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque quitamos los fines de semana. Y lo que vamos a hacer es dividir el precio de hoy entre el precio del día anterior. Esto es un poco más complicado porque hay que hallar el logaritmo natural, pero no me voy a meter en eso en estos momentos para no ser tan técnica. La división entre el día de hoy y el cierre del día anterior lo que me va a dar es un porcentaje. Cuando el porcentaje es menor que 100, eso significa que el precio de hoy es más bajo que el cierre de ayer. Y en este caso específico sería un 0.87% menor. Con el segundo día hacemos lo mismo. Cogemos el cierre de ayer y lo
dividimos entre el cierre de hace 2 días y vemos que aquí la diferencia en porcentaje es por encima de 100. Quiere decir que el precio de ayer fue más alto que el precio de hace 2 días en un 0,28%. Y así sucesivamente. Y lo que vamos a tener es una lista de variaciones de precios día contra día. Ahora, para hacerlo un poquito más digerible, pongamos esta lista en una gráfica. Digamos que partiendo de 0 vamos a poner las variaciones negativas del lado izquierdo, las variaciones positivas del lado derecho y más o menos vamos a tener algo así. Lo que tenemos entonces es cómo varió o una lista de cómo varió el precio de un día con respecto a otro. Pero esto es solo la variación. Acuérdense que en volatilidad no solo vemos la variación, sino cuántas veces ocurrió esa variación de precios. Es decir, tenemos que organizarla. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Me voy a permitir aquí una licencia y van a ver que los precios se van a ir organizando según van ocurriendo dentro de ese periodo de tiempo de 21 días. Y para muchos aquí ya seguramente se van a estar acordando de sus clases de estadísticas, vemos que los rangos de precios que más se repiten, los más frecuentes, van a estar más cerca de la media, mientras que las barras más amplias, que son las menos frecuentes, se van a quedar a los extremos, es decir, se van a quedar en las colas. Y básicamente lo que tenemos aquí es una distribución normal. Entonces, una vez que esta distribución normal le aplicamos la fórmula de la desviación estándar, entonces es que vamos a tener lo que conocemos como volatilidad. Y es de ahí que esos porcentajes salen. Entonces, en conclusión, la volatilidad no es más que la desviación estándar de una muestra de cierres, los cierres que acabamos de ver. Esa es la volatilidad. Y para el caso o los números que estuvimos viendo, los cierres que estuvimos viendo, ya les voy a dar el resultado. La volatilidad diaria que nos dio fue de 1,01%. Esa ha sido la volatilidad diaria. Fíjense bien en el rango de 34,1%. Es ahí donde les mencioné que se concentraban las incidencias más frecuentes. Y es ahí donde se concentran las variaciones de precios más frecuentes. Y fíjense bien en ese 34% porque luego vamos a volver a esta idea. También se pueden sacar, además de diarias, volatilidades semanales, volatilidades mensuales, trimestrales, anuales, pero realmente la que más usamos en la industria es la volatilidad anual, la que más impacto tiene en todos los estudios que van a ver en el tiempo. Así que me voy a concentrar en esta volatilidad anual que ya de paso les menciono que ese 16% o 16,09 sale de multiplicar el 1% que era la diaria por 16. Y eso es otra también fórmula. Entonces tenemos una volatilidad anualizada histórica de 16,09%. ¿Qué nos dice este 16 o cómo interpretarlo? Sin que sea una predicción, y regreso, no estamos prediciendo precios, lo que nos dice ese 16% es que con una confianza del 68%, ¿se acuerda del 34 a un lado y del 34% al otro? 68%,
el precio del futuro del trigo de Chicago, según esta muestra que acabamos de ver, no debería exceder una variación del 16% arriba o abajo en los siguientes 12 meses a partir del precio actual que se analiza. Que en la muestra que vimos, no sé si se acordarán, que el primer precio que teníamos en la muestra del último día era 5.38. Eso es lo que significa, nos da una confianza en un porcentaje determinado de que los precios se van a medir en cierto rango. Y es ahí donde empezamos a pensar en riesgo. ¿Cuál es el riesgo en el que estamos las empresas o el que están las empresas con respecto a la posible variación de los precios en el mercado? Veámoslo en un ejemplo práctico. Ya vimos que los precios partían de 5.3875. ¿Cómo se ven esas volatilidades semanales, mensuales, anuales? Pues si tomamos la volatilidad diaria, que la vimos que era de 1%, eso nos dice que con una confianza del 68%, los precios en un día no se deberían mover más de 5,42 centavos por bushel. Yo sé que la bolsa no es en cuartos de centavos, pero bueno, los cálculos dan 5,42 o lo que es lo mismo, un rango entre 5,33 y 5,44. Si nos vamos a una volatilidad semanal, el rango se amplía a 12 centavos de riesgo al alza, 12 centavos de riesgo a la baja, en un rango entre 5,27 y 5,51. En un mes el riesgo es de 27 centavos y en un año lo que veíamos sobre una volatilidad del 16%, el riesgo sería de más de 86 centavos, es decir, precios que pudieran ir a la baja hasta 452 o al alza hasta 6.25. Pero aterricémoslo más todavía. ¿Qué significa eso para un molino? ¿O qué impacto puede tener y por qué es importante hablar de volatilidad? Pongamos el ejemplo de un molino que consume 5.000 toneladas mensuales, serían 60.000 toneladas al año. Partamos de la volatilidad anual que ya vimos que era 16%, que significa un riesgo de más de 86 centavos al alza o a la baja, el equivalente de casi $32 por tonelada. Pues, ¿cuánto implicaría o qué impacto sería el de una variación de esa magnitud en el costo de la materia prima de un molino? Pues ahí lo tienen, casi $2 millones. Si tomamos la volatilidad mensual, si lo quieren ver por embarque, por ejemplo, sobre una volatilidad mensual de un poco más del 5%, la variación o el riesgo al alza de variación de precios e impacto para el molino podría ser de más de $10 por tonelada y en total un impacto de más de $600.000. Y es ahí donde lo invitamos a que vean un poco o piensen un poco en referencia a la volatilidad, al riesgo que representan en el costo de las materias primas de sus consumos y que tengan también presente, por supuesto, los aspectos, características de qué es esta volatilidad, de que no es dirección de precios, sino variación de precios, qué tan rápido ocurre esa variación dentro del tiempo. Por supuesto que mayor variación, mucho mayor riesgo, mayor volatilidad es igual a riesgo y es una forma que tenemos de medir a lo que estamos expuestos. Un paso más allá de lo que es el concepto de volatilidad,
es la volatilidad implícita. Y es un concepto realmente muy importante entender en los mercados. Porque la volatilidad histórica que ha presentado Ludmila, por supuesto, te tomo una muestra de N cantidad de días y hasta el día, digamos, de ayer, te da una medida de riesgo sobre qué ha sido el comportamiento histórico de cualquier mercado, de cualquier producto financiero. Pero dentro de los mercados financieros, dentro de los mercados de materias primas, existe también un componente adicional que le da color al mercado, que permite que el mercado reaccione de una forma u otra, que genera influencia sobre la dirección de los precios, es la volatilidad implícita. Tenemos un mercado de futuros que todos bien conocen, pero también tenemos un mercado de opciones. Son estos instrumentos derivados de los futuros, calls y puts. Dentro de la formulación del costo de la prima de una opción, que visto desde el punto de vista del comprador de la opción puede, digamos, asumirse que es una especie de seguro de precios, dentro del cálculo del costo de esa prima está la volatilidad. Y cuando uno se acerca al mercado y se da cuenta que la volatilidad histórica no necesariamente es la misma que la volatilidad implícita. ¿Por qué? Porque la volatilidad implícita, desde un punto de vista muy simple, lo que hace es reflejarte cuál es ese sentimiento de riesgo que en este momento le están dando los operadores del mercado a un producto en particular. Y es un concepto realmente muy interesante y muy poderoso, tanto para tratar de tener un poco de lectura del mercado como para tratar de también armar estrategias de compra, de cobertura, cualquiera que sea el caso. Estas dos gráficas que estamos viendo ahora, tanto de Chicago como de Kansas, te muestran en la línea azul lo que es una volatilidad implícita histórica de los últimos 5 años en cada mercado. Y la línea naranja que están viendo abajo es la volatilidad implícita actual que está descontando el mercado en estos momentos de ambos trigos. Son niveles muy bajos de volatilidad para el mercado. Muy, muy, muy bajos. Y eventualmente lo que muchas veces sucede en cualquier mercado es que cuando te vas a extremos, bien sea de volatilidad alta o de volatilidad baja, pues eventualmente eso se convierte en una situación insostenible. La volatilidad implícita no es lineal y se puede graficar, aunque de una forma distinta como se grafica la volatilidad histórica. Usualmente lo que tenemos o el escenario ideal con respecto a lo que es la volatilidad implícita en los mercados o lo que queremos para que haya un ambiente eficiente o saludable para estrategias de cobertura con instrumentos de derivados es lo que conocemos como esa parte de sonrisa, en donde la línea del medio te dice las opciones que están al dinero, es decir, las opciones que son exactamente igual al precio donde está el contrato de futuros cotizando en estos momentos, tienen una volatilidad relativamente hablando más baja que las opciones, bien sea calls o puts, a medida que te vas alejando del mercado va aumentando la volatilidad y eso te permite de una forma relativamente sencilla armar estrategias que sean eficientes en términos de costo y en términos de desempeño. Pero no necesariamente esa asimetría de la volatilidad se mantiene constante de esa forma o en esa especie de sonrisa. Muchas veces comienza a haber algún sesgo en donde hay una inclinación más hacia los calls, digamos hacia un escenario de riesgo al alza o quizás hacia los puts, más bien un escenario más deprimido de precios, más bajista. Hay veces que el escenario es completamente negativo para lo que es el tratar de armar estrategias con opciones por la forma como la volatilidad se deprime a medida que te vas alejando del mercado. Entonces, no es cuestión de que uno sea experto en volatilidad implícita, es simplemente tener una noción de qué está en estos momentos el mercado descontando y qué oportunidades puede brindar el mercado en estos momentos. Ya sabemos que la volatilidad en términos históricos en estos momentos para Chicago y para Kansas es bastante baja. ¿Y qué te muestra en estos momentos entonces el mercado de opciones sobre cada uno de estos productos? En el lado izquierdo de esta gráfica tenemos lo que son opciones puts. Visto desde el punto de vista del comprador, son opciones que te permiten proteger una caída del mercado. Del lado derecho tenemos opciones calls, que visto desde el punto de vista de un comprador, son opciones que te permiten protegerte un alza. Entonces, intuitivamente lo que uno puede analizar de esta gráfica de una forma muy fácil es que hay un sesgo
hay una inclinación en estos momentos en el mercado a apostar más a una alza de precios que a una baja. Los precios de las opciones, la volatilidad que se calcula dentro de la prima de una opción en estos momentos está mucho más alta para los calls que para los puts, en el caso de Chicago. Y la historia es la misma para el caso de Kansas. Entonces ya desde ahí el mercado te está queriendo decir algo. Usualmente cuando tienes este tipo de sesgos en volatilidad muy marcados en una dirección o en otra, lo que te está queriendo decir es que el mercado le está atribuyendo probablemente una mayor probabilidad a que la dirección de los precios o que el riesgo asociado con la dirección de los precios en estos momentos sea hacia el alza. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que volatilidad en esencia es riesgo. Y bien lo decía Ludmila, o sea, nosotros no estamos realmente como seres humanos entrenados para ver y analizar y actuar en base al mercado netamente en volatilidad. No tenemos esa intuición natural y por ende es importante tener un poco esa disciplina y entender cómo funcionan estos mercados y cuáles son los riesgos asociados a un incremento de volatilidad. Les pongo un ejemplo. Previo a lo que fue la pandemia, previo a lo que fue la guerra de Rusia, Ucrania, por supuesto un evento extremo, el mercado venía muy acotado, muy confiado en que la volatilidad se mantenía en un rango relativamente razonable. Estábamos hablando de unas volatilidades que a lo mejor, expresado en dólares por bushel, no se escapaba el mercado en rangos de 6 meses por encima o por debajo de $1 por bushel hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, ya saben qué sucedió eventualmente con la guerra y con la pandemia. Esos niveles de volatilidades estallaron a situaciones que nunca se habían visto, particularmente en el mercado de trigo. Por supuesto, esa situación de volatilidad extrema eventualmente no iba a ser sostenible a lo largo del tiempo. Se normaliza, pues, obviamente, el mercado y entramos en una dinámica de precios constantes hacia la baja, en donde ahora, basado en esa volatilidad histórica que les comentaba Ludmila hace unos minutos, ahora el mercado se mantiene complaciente ante la idea de que nos mantenemos acotados en rangos de 87 centavos hacia arriba o hacia abajo en un lapso de un año. Y ahí realmente se ha mantenido el mercado. Pero ¿qué pasa? Si partimos del punto de vista fundamental en el mercado de trigo y vemos la imagen hoy en día, difícilmente podemos argumentar que los trigos son mercados alcistas. Todo lo contrario. Es más, es posible que en el próximo reporte de oferta-demanda veamos un incremento por parte del Departamento de Agricultura de más disponibilidad, más producción, capaz de Argentina probablemente, Australia, quizás Rusia, Unión Europea. Hay más trigo. Fundamentalmente el mercado es bajista. Y venimos con una tendencia de precios hacia la baja muy marcada ya desde hace mucho tiempo. Probablemente ya venimos con un mercado bajista mal contado desde hace un par de años. Por un lado, desde un punto de vista de análisis técnico, análisis de gráfica, existe una teoría en la cual cuando tienes una tendencia primaria, una tendencia de largo plazo muy marcada hacia la baja, como ha sido el caso de trigo, y migramos de esa tendencia tan marcada hacia la baja hacia una fase de consolidación lateral de precios, eventualmente cuando tienes un escape de esa fase de consolidación lateral de precios, es en la dirección opuesta. Es decir, cuando escape el mercado, en teoría, no va a tener un escape hacia la baja nuevamente en los precios, sino que más bien toma la dirección contraria, hacia el alza. La volatilidad viene acotada desde hace mucho tiempo en niveles bastante bajos. Los fondos especulativos se encuentran con una posición vendida muy importante, ayer lo comentaban. Cuando hay un escape de volatilidad, cuando hay la necesidad de rebalancear posiciones, en estos momentos el trigo está en una desventaja porque tiene niveles de volatilidades muy bajos y tiene un posicionamiento especulativo muy vendido. Aquí hay un riesgo estructural al alza en el mercado muy importante, muy importante. No quiero decirles con esto que es que ahora en diciembre el mercado va a subir, probablemente se va a demorar un tiempo más.
No sabemos cuáles son los factores fundamentales en estos momentos que puedan hacer que el trigo suba, pero hemos hablado de riesgos geopolíticos, hemos hablado de clima extremo, hemos hablado a lo largo de estos días también de ese posicionamiento especulativo vendido tan fuerte en el mercado. ¿Qué pasa si China entra a comprar con fuerza trigo? ¿Qué pasa si a partir del año que viene, que no pareciera ser el caso, pero sí hay un cambio hacia un escenario de clima más extremo? ¿Qué pasa si se ve amenazada esa oferta que en estos momentos está proyectada en unos niveles muy elevados o se deja de sembrar trigo? Todo eso se va a ver reflejado inmediatamente en un impacto positivo en la volatilidad, y lo que vamos a ver entonces es un escape de precios hacia el alza potencial. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros tendemos a enfocarnos en el corto plazo, enfocarnos a una situación fundamental que no amerita preocupación en estos momentos, y perdemos la oportunidad de prepararnos ante una eventualidad, ante un efecto drástico de incremento de volatilidad que puede impactar dramáticamente lo que son los márgenes y los costos asociados a la materia prima. ¿Qué es lo que buscamos hacer? ¿O qué es lo que se debería de hacer? Bueno, tomar una postura más disciplinada en abarcar estos riesgos que potencialmente se pueden presentar en el mercado, y por muy simple que sea, tener algún tipo de estrategia, ya sea de compra de físico, o utilización de herramientas financieras, cualquiera que sea el caso. No importa que la estrategia sea simple como tal, pero lo importante es, sobre todo en estos momentos que el mercado está brindando una muy buena oportunidad en términos tanto de precios como de volatilidades bajas, no quedarse de brazos cruzados, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que cuando la gente comienza a entrar a esa dinámica de ser complaciente, de no actuar, de no ser proactivo, siempre viene la pregunta, bien sea a nosotros o a sus consultores o a sus proveedores, bueno, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué se puede hacer? Se dan 2 o 3 estrategias, se dan 2 o 3 recomendaciones que hacer, el cliente no hace nada, pasan 3 semanas, el mercado sube, ¿y ahora qué hago? Se recomiendan las mismas 3 estrategias, quizás con niveles distintos. Muchas veces la gente no actúa, no hace nada, vuelve a pasar el mercado, el tiempo sube el mercado y eventualmente ya vamos por 6 semanas y todavía la pregunta continúa siendo la misma. ¿Ahora qué hago? Para evitar un poco este ciclo o este círculo vicioso de no hacer nada, la recomendación honestamente es que aprovechen esta situación actual que tenemos en este mercado y sean proactivos. De nuevo, no hay que ser muy sofisticados, no hay que ser muy agresivos, es simplemente tener un plan, bien sea de compra de físico o la combinación de físico con derivados, para que los puedan proteger. La peor decisión honestamente que podemos tener en estos mercados es no hacer nada, sobre todo ante esta oportunidad que nos está brindando el mercado en términos de precios y en términos de volatilidad. ¿Cuál es ese riesgo? ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo? Tenemos que enfocarnos en ese riesgo. Una forma simple de hacerlos ver un poco lo que es el efecto de estas volatilidades, una diferencia muy simple en lo que fue un escenario de volatilidad alta a la hora de, por ejemplo, de compra de opciones, compra de instrumentos derivados para cubrir precios, con una volatilidad del 28%, esa estrategia simple de cobertura representaba un 7,6% del costo total de la materia prima. Hoy en día, o en agosto, que recientemente hemos pasado con unas volatilidades quizás un poco más bajas, baja dramáticamente el costo asociado a lo que es la cobertura de precios. Y estamos en un punto en el cual pues, el mercado presenta unos escenarios interesantes en términos de costos para coberturas de precios, por ejemplo. No tiene que ser, de nuevo, nada muy sofisticado. Tenemos en estos momentos, pues, a lo mejor un escenario en el cual en el año 2023 estrategias de cobertura simples, con derivados que te daban rangos de protección de precios al alza, con un nivel de volatilidad más alto en el mercado, quizás funcionaban bien y sobre todo porque el mercado estaba constantemente en una caída. Tenemos un año 2024 donde la volatilidad se acotó un poco más,
la caída comenzó a ser más gradual, los rangos de protección comenzaban a bajar un poco. Tuvimos un año 2025 donde también la volatilidad estuvo baja, donde se pudo adecuar la estrategia de cobertura, por ejemplo, con una combinación de distintas opciones que te daban un rango de protección en precios al alza y quizás te obligaba a comprar en precios a la baja. Hoy la dinámica de precios ha cambiado un poco y sobre todo si nos remontamos a esa gráfica original que les mostré de cómo está en estos momentos la volatilidad implícita de las opciones puts y calls. Una estrategia muy simple puede ser, por ejemplo, simplemente, bien sea o comprar físico o comprar futuros y proteger la caída de ese mercado a través de una opción put que en estos momentos tiene una volatilidad mucho más barata de lo que es la volatilidad, por ejemplo, de la compra de seguros de precios al alza, de la compra de calls. Entonces, hay muchas alternativas que se pueden utilizar en estos momentos en el mercado, inclusive partiendo desde el punto de vista de comprar físico y proteger una caída, que pueden ser muy eficientes, que son muy conservadoras y que no necesariamente requieren de un conocimiento muy extenso de productos derivados en el mercado. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Mantener una conversación abierta con el consultor, con el proveedor, cualquiera que sea su contraparte en el proceso de toma de decisiones. ¿Qué hacer? ¿Cómo podemos aprovecharnos de esta situación actual del mercado? No pensar simplemente en el riesgo lineal de lo que es movimiento del mercado. Pensemos en los márgenes. Y ser consistente también es muy importante. No sirve de mucho el que en estos momentos ustedes salgan de esta charla, tengan la idea de que hay que hacer algo, inician una estrategia, cualquiera que sea, de compra, de coberturas. Eventualmente el mercado no se mueve por los próximos 2 meses. A lo mejor se frustran un poco porque el mercado no se movió y la estrategia de cobertura realmente no brindó ningún beneficio porque no hubo un movimiento del mercado, se abandona y eventualmente el mercado reacciona hacia el alza. Hay que mantener la constancia, hay que mantener obviamente lo que es la disciplina en este mercado. Y mucho de lo que queremos hacer, honestamente, es evitar esta próxima diapositiva de lo que se llama el síndrome del comprador y del productor, ¿no? En donde comenzamos a ver, o estamos en estos momentos nuevamente empezando en un ciclo de optimismo y de entusiasmo, por lo menos en el caso particular de trigo, que no pareciera que China al final va a estar comprando una gran cantidad de producto americano, pero particularmente trigo. Y empezamos a confiarnos de que entonces, como China a lo mejor parece que no va a comprar, y como probablemente las cifras del Departamento de Agricultura en el mes de diciembre van a ser bajistas, vamos a empezar a asumir de que el mercado va a continuar cayendo, y va a continuar cayendo, y va a continuar cayendo. Definitivamente el mercado tiene espacio para caer. Pero lo que queremos entonces evitar es esa forma en la cual el ciclo comienza a dar la vuelta y nos quedamos sin acción, nos quedamos sin tomar una decisión y nos quedamos completamente expuestos, partiendo del punto de vista de que ya saben que el escenario de precios es bajo, partiendo del punto de vista que saben que la volatilidad en estos momentos en el mercado de trigo, la volatilidad implícita es muy baja, es históricamente baja. No hacer nada definitivamente es un error. Definitivamente es un error. La conversación puede ser muy simple, pero tengan un plan de acción y eviten caer en lo que es obviamente esa parte al alza del ciclo del comprador, ¿no? Para cuando ustedes pretendan, ya una vez el mercado haya reaccionado al alza, para cuando ese momento suceda y ustedes pretendan hacer algo, pues muy probablemente ya comienza a ser muy tarde. El mercado tiene la capacidad de reaccionar al alza mucho más rápido de lo que nosotros tenemos la capacidad de actuar. Y culminamos nuestra presentación pues, con un pensamiento de un inversionista y analista de mercado
muy conocido, ya retirado, pero muy conocido, pero muy cierto, muy cierto. La idea detrás de lo que es la gestión de riesgo, la idea detrás de entender la volatilidad del mercado y aprovecharla en los momentos que te brinda una oportunidad, actuar en base a ella cuando vemos algún riesgo, es muy importante, porque eso es lo que les va a preparar a ustedes en determinados momentos a esa tormenta perfecta. No siempre se da. Tampoco estamos asumiendo de que vamos a ver eventos extremos como lo que vimos durante la pandemia, como los que vimos durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ciertamente hay espacio para ver un despertar de los mercados, hay un espacio para ver un despertar de los trigos que ya llevan realmente mucho tiempo deprimidos, tanto en términos de precio como en términos de volatilidad. Así que los invitamos a que comiencen a analizar el mercado desde un punto de vista distinto, ya que también, entre todas las cosas, tomen en cuenta la volatilidad y la oportunidad que está brindando el mercado en estos momentos para ustedes como consumidores. Muchas gracias.